¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que un escuadrón entero de aviones desaparezca sin dejar rastro en pleno vuelo sobre el océano? ¿O cómo un líder mundial puede ser asesinado a plena vista y que décadas después no se sepa quién fue? Hoy vamos a desentrañar dos de los misterios más impactantes y desconcertantes de la historia reciente, porque lo que estás a punto de ver te va a hacer cuestionar muchas cosas que pensabas saber. Caso número 1. El misterio del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos TBM Avenger del ejército estadounidense despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un vuelo de entrenamiento de rutina sobre el Atlántico. Esta misión, conocida como el vuelo 19, estaba formada por pilotos experimentados y tenía que durar solamente 2 horas. Sin embargo, lo que comenzó como un ejercicio estándar terminó convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. Todos los aviones desaparecieron sin dejar rastro, y las circunstancias de su pérdida dieron inicio a las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas. La misión comenzó de manera normal. Los aviones siguieron una ruta establecida que incluía un trayecto hacia el este, luego un giro al norte y finalmente un regreso al oeste hacia la base. Sin embargo, algo extraño ocurrió poco después de completar la primera etapa de vuelo. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó a través de la radio que su brújula había dejado de funcionar y que el paisaje bajo ellos no coincidía con el esperado. A pesar de las condiciones meteorológicas relativamente estables, Taylor parecía desorientado. Según los registros de las comunicaciones, los demás pilotos también comenzaron a reportar problemas similares con sus instrumentos. Las grabaciones de radio revelan la creciente desesperación de Taylor. En un momento, se escucha decir: "Estamos entrando en aguas blancas. Todo parece raro, hasta el océano". Aunque el centro de control en Fort Lauderdale intentó guiar el escuadrón de regreso, Taylor insistió en que estaban volando en la dirección correcta, lo que finalmente llevó a que los 5 aviones se adentraran aún más en el océano Atlántico. Al caer la noche, las señales de radio se debilitaron hasta que finalmente se cortaron por completo. Ninguno de los aviones volvió. La desaparición del vuelo 19 provocó una de las búsquedas más grandes y costosas de la historia. Barcos y aviones peinaron la zona durante días, pero no se encontraron restos ni señales de los aviones, ni de los 14 tripulantes a bordo. Más extraño aún, uno de los aviones de rescate enviado para buscarlos también desapareció, llevando a la muerte a los 13 miembros de su tripulación. Esto no hizo más que alimentar el misterio. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías para intentar explicar lo que pasó. Una de las más populares relaciona la desaparición con el Triángulo de las Bermudas, un área del Atlántico donde se dice que han desaparecido barcos y aviones de manera inexplicable. Esta teoría sugiere que fenómenos como campos electromagnéticos anómalos o portales a otra dimensión podrían haber interferido con los instrumentos de los aviones y causado su pérdida. Otra teoría más científica apunta a errores humanos combinados con condiciones meteorológicas inusuales, como ráfagas de viento o tormentas repentinas que desorientaron a los pilotos. Sin embargo, las explicaciones convencionales no han logrado convencer a todos. Algunos creen que el vuelo 19 fue víctima de un experimento militar encubierto, mientras que otros insisten en que los aviones fueron abducidos por extraterrestres. Incluso, en años recientes, las expediciones que intentaron localizar los restos de los aviones han fracasado, dejando el caso envuelto en misterio. El vuelo 19 se ha convertido en un símbolo del Triángulo de las Bermudas y de lo desconocido que aún puede ser nuestro mundo. A pesar de los avances en la tecnología y la investigación, este caso sigue siendo un recordatorio de que algunos enigmas permanecen irresolubles, desafiando tanto nuestra lógica como nuestra imaginación. El vuelo 19 y su desaparición en el Triángulo de las Bermudas nos recuerda que incluso en un mundo que parece estar bajo control, hay eventos que escapan a toda lógica. Pero no es el único caso que ha dejado perplejos a los investigadores. Ahora nos trasladamos de los cielos al corazón de una ciudad, donde una figura política fue asesinada a plena vista, y las respuestas, incluso décadas después, siguen siendo esquivas. Este es el asesinato de Olof Palme. El asesinato de Olof Palme. El 28 de febrero de 1986, Suecia quedó en estado de shock cuando su primer ministro, Olof Palme, fue asesinado a tiros en pleno centro de Estocolmo. Era una noche fría
y Palm había decidido, como solía hacer, prescindir de su equipo de seguridad personal. Después de asistir al cine junto a su esposa, Lisbeth, caminaron por una calle céntrica y concurrida. Fue entonces cuando un hombre se acercó por detrás y disparó 2 veces. Un tiro impactó directamente en la espalda de Palm, mientras que el segundo rozó a su esposa. Olof murió casi al instante. Su asesinato marcaría el inicio de uno de los mayores misterios políticos de la historia moderna. El asesinato no solo fue impactante por la figura de Palm, un líder socialdemócrata carismático y controvertido, sino también por la forma en que pasó. A pesar de que sucedió en una zona transitada, el atacante logró escapar sin ser capturado, y las autoridades suecas enfrentaron una investigación plagada de errores y controversias desde el principio. Las descripciones del asesino fueron vagas, y no se aseguraron adecuadamente las pruebas en el lugar del crimen. El revólver utilizado nunca fue encontrado, y esto dejó a los investigadores con muy pocas pistas concretas. La figura de Olof Palme era polarizadora. Durante su tiempo en el poder, había sido un defensor ferviente de los derechos humanos y un crítico abierto de las potencias mundiales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Palme también condenó abiertamente el apartheid en Sudáfrica, lo que lo convirtió en un enemigo para los regímenes racistas de la época. Estas tensiones internacionales llevaron a teorías que sugerían que su asesinato podría haber sido un acto de represalia orquestado por agentes extranjeros. Sin embargo, las sospechas también cayeron dentro de Suecia. En 1988, Christer Petersen, un hombre con antecedentes criminales y problemas de adicción, fue arrestado y juzgado por el asesinato. Su identificación se basó en el testimonio de Lisbeth Palm, quien afirmó haberlo reconocido como el atacante. Peterson fue condenado, pero su sentencia fue anulada en apelación debido a la falta de pruebas concluyentes. A pesar de esto, muchas personas siguen creyendo que él fue el culpable, mientras que otros piensan que fue utilizado como chivo expiatorio en un caso mal manejado. El asesinato de Palm dio lugar a una serie de teorías conspirativas. Algunas apuntan a grupos de extrema derecha suecos, mientras que otros sugieren que fue un asesinato político ejecutado por la inteligencia extranjera, como la CIA o la KGB. Una de las teorías más intrigantes involucra a los servicios secretos sudafricanos, que supuestamente habrían planeado el asesinato como venganza por el apoyo de Palm al movimiento anti-apartheid. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada, dejando un vacío que ha alimentado especulaciones durante décadas. En 2020, después de 34 años de investigación, las autoridades suecas cerraron el caso identificando al presunto culpable como Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia. Engström era un diseñador gráfico que trabajaba cerca del lugar del asesinato y que se había presentado como testigo en los primeros días de la investigación. Sin embargo, su coartada fue débil y más tarde surgieron inconsistencias en su historia. Engström se quitó la vida en el año 2000, lo que dejó al caso sin posibilidad de un juicio formal. Aunque las autoridades declararon que estaban convencidas de su culpabilidad, la falta de pruebas concluyentes y el cierre abrupto del caso no convencieron a todos. El asesinato de Olof Palme sigue siendo un tema delicado y decisivo en Suecia. Es un caso que no solo marcó la historia del país, sino que también dejó preguntas sin respuesta sobre la vulnerabilidad de los líderes políticos y las complejidades del poder en un mundo lleno de conflictos ideológicos. A pesar de los avances en la investigación, este caso emblemático permanece envuelto en sombras, un recordatorio de que incluso los eventos más públicos pueden esconder secretos que nunca vamos a conocer. Estos dos casos nos demuestran que hay misterios que incluso con el paso de los años siguen resistiéndose a toda explicación. La desaparición del vuelo 19 y el asesinato de Olof Palme no solo desafían nuestra comprensión, sino que también nos recuerdan que hay preguntas que quizá nunca tengan una respuesta definitiva. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué pensás que pasó en estos casos? ¿Cuál de estas historias te dejó más impactado? Déjamelo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarte a explorar más misterios como estos en mi libro Los misterios más oscuros de la historia, donde profundizo en casos igual de desconcertantes. Encontrá el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.